El amanecer sobre el campamento de Israel siempre era un espectáculo digno de recordar. El sol emergía lentamente detrás del desierto, tiñendo de oro las tiendas, los rostros cansados y los caminos polvorientos que serpenteaban entre miles de personas. Era un pueblo que había aprendido a vivir bajo las instrucciones directas de Dios, que los guiaba no solo en lo espiritual, sino también en cada aspecto de su vida cotidiana. Entre el sonido de los animales, los cantos de las tribus y el humo de los sacrificios, se escuchó una vez más la voz del Señor, dirigida a Moisés y a Aarón. Una voz firme, pero llena de sabiduría, que enseñaba a su pueblo a ser santo incluso en los detalles más íntimos y humanos. Y fue entonces cuando Dios habló sobre algo que quizás muchos evitaban mencionar: las impurezas corporales. Estas leyes podían parecer duras o incomprensibles a primera vista, pero tenían un propósito profundo. Eran un recordatorio de que todo en la vida, incluso el cuerpo, debía reflejar pureza, orden y respeto por la santidad del Creador. Moisés escuchó las palabras del Señor y las comunicó al pueblo. En medio del campamento, entre el murmullo de las familias y el crepitar del fuego, la instrucción divina resonó con claridad. Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier hombre que tenga flujo de su cuerpo será impuro a causa de su flujo. Dios comenzaba explicando las leyes relacionadas con los flujos corporales en el hombre. Si un hombre tenía una secreción anormal, se consideraba impuro mientras durara. No podía acercarse al tabernáculo ni tocar a nadie sin transmitir esa impureza. Todo lo que tocara, su cama, su silla, su ropa, se volvía impuro. Quien lo tocara debía lavar sus ropas, bañarse en agua y permanecer apartado hasta la noche. En el corazón de estas reglas había una enseñanza profunda. La pureza no era solo cuestión de apariencia o ritual, sino de reconocer que el cuerpo también podía reflejar el estado espiritual. Dios enseñaba a su pueblo a cuidar lo visible y lo invisible, lo físico y lo sagrado, como partes inseparables de una misma vida santa. Si aquel hombre sanaba, debía esperar 7 días, lavar su ropa, bañarse en agua corriente y presentar 2 tórtolas o 2 palominos ante el Señor, una como sacrificio por el pecado y otra como holocausto. Era una forma de expresar gratitud por la restauración y de recordar que todo lo que vuelve a estar limpio lo está por la misericordia de Dios. El mismo principio se aplicaba a la mujer. Dios instruyó a Moisés diciendo que cuando una mujer tuviera su menstruación, quedaría impura durante 7 días. Quien la tocara quedaría impuro hasta la noche. Todo aquello sobre lo que se sentara o acostara se consideraba impuro. Si alguien tocaba su cama o sus ropas, debía lavar sus propias ropas, bañarse y esperar hasta el anochecer para volver a la normalidad. Dios no estaba castigando a la mujer, sino enseñando al pueblo a reconocer que incluso los procesos naturales del cuerpo formaban parte de la vida creada y que el contacto con la sangre, símbolo de la vida misma, debía tratarse con respeto y reverencia. Si la mujer tenía un flujo de sangre fuera del tiempo normal o prolongado más de lo habitual, permanecía impura mientras durara. Cuando sanaba, debía contar 7 días y después presentar 2 aves al sacerdote, quien ofrecía una como sacrificio por el pecado y otra como holocausto. Así el sacerdote hacía expiación por ella ante Dios y quedaba limpia. El propósito de todo esto era claro: mantener al pueblo consciente de la pureza espiritual. Dios decía: así apartaréis a los hijos de Israel de sus impurezas, para que no mueran por haber contaminado mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas palabras resonaban con fuerza entre las tribus. Cada tienda, cada familia, cada sacerdote sabía que la presencia de Dios estaba allí, entre ellos, y que su santidad no podía mezclarse con lo impuro.
no porque Dios despreciara al ser humano, sino porque quería enseñarles la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo limpio y lo impuro. El pueblo aprendió a cuidar su cuerpo, no solo por salud, sino por respeto. Cada baño, cada lavado de ropa, cada día de espera antes de volver al campamento se convertía en una forma de meditar sobre la pureza del alma. Con el paso del tiempo, esas leyes ayudaron a Israel a entender algo más profundo, que la impureza no era solo una mancha en la piel o un flujo corporal, sino todo aquello que separaba al ser humano de Dios. Y así, poco a poco, el pueblo comenzó a comprender que necesitaban algo más que agua para limpiar sus corazones. Estas leyes eran una sombra, una preparación para algo mayor. Un día llegaría aquel que tocaría al impuro sin volverse impuro, aquel que sanaría con su sola palabra y restauraría la comunión con Dios de manera definitiva. Jesús, el Hijo de Dios, vendría siglos después a cumplir todo lo que estas leyes simbolizaban. Cuando tocó al leproso y lo limpió, cuando permitió que una mujer enferma tocara su manto y fue sanada, mostró el verdadero significado de la pureza, no una separación por miedo, sino una restauración por amor. Lo que en Levítico era un ritual, en Jesús se convirtió en un acto de gracia. Lo que antes requería sacrificios de aves, ahora se cumplía en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Las leyes sobre impurezas corporales enseñaban al pueblo a respetar el cuerpo, a vivir con orden y a reconocer la santidad de Dios en cada aspecto de la existencia. Pero también anunciaban la necesidad de una purificación más profunda, una que solo Cristo podría traer. Hoy, esas antiguas palabras del desierto siguen hablando. Nos recuerdan que todos, de alguna forma, llevamos impurezas del alma, pensamientos, actitudes, heridas o culpas que nos apartan de la presencia divina. Pero también nos dicen que hay un camino para volver, un proceso de restauración que comienza con reconocer nuestra necesidad de limpieza y confiar en el perdón de Dios. Porque así como el agua lavaba el cuerpo y el sacerdote declaraba limpio al impuro, hoy la gracia de Dios limpia el corazón y restaura la comunión. Y donde antes había separación, ahora hay cercanía. Donde había temor, ahora hay amor. Las leyes sobre las impurezas corporales no fueron dadas para oprimir, sino para enseñar. Enseñaban a vivir con conciencia de lo sagrado, a cuidar lo que se tiene, a valorar la pureza no como perfección, sino como armonía con Dios. Y al final, esa es la gran lección que atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros, que la pureza no es ausencia de mancha, sino presencia de amor, que la limpieza del cuerpo era solo una señal de una limpieza más profunda, y que el mismo Dios que habló en el desierto sigue hablando hoy, recordándonos que su deseo no es condenar, sino sanar, restaurar y hacer de cada vida un templo digno de su presencia. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.